3.3.2 Tendencias en la judicialización de los grupos armados ilegales. Las dos últimas décadas constituyen un periodo de rupturas y continuidades en el tratamiento judicial de los actores armados ilegales. Históricamente han existido dos grandes diferencias en la judicialización de guerrilleros y paramilitares. La primera es que desde sus orígenes los primeros han sido enemigos del Estado y en consecuencia han sido tratados como tales. Por esta razón, el derecho penal también ha sido instrumentalizado como medio de lucha contra ellos. No ha sucedido siempre así en el caso de los paramilitares en virtud de su ambigua relación con el Estado. La segunda diferencia es que, a pesar de la instrumentalización de un cierto tipo de derecho penal del enemigo, a los guerrilleros se les ha reconocido la condición especial de delincuentes políticos, al paso que ésta ha sido negada en el ámbito judicial a los paramilitares. Sin embargo, durante las dos últimas décadas, el delito político ha perdido cada vez más su fuerza como categoría especial para encuadrar la conducta de los alzados en armas contra el Estado. Las fronteras jurídicas entre el trato judicial dado a guerrilleros y paramilitares han tendido a debilitarse, pese a que en varios momentos del pasado habían sido más rígidas. Aunque menguado y reducido, y a despecho de los intentos por desterrarlo del orden jurídico, el delito político se resiste a desaparecer. La fuerza de permanencia de esta figura se debe, entre otras, a la inercia de la línea jurisprudencial que identifica la pertenencia a las organizaciones guerrilleras con el delito político de rebelión, a un cierto apego a la tradición liberal que justifica el trato especial al rebelde y, sobre todo, a la conciencia de su utilidad frente a eventuales procesos de paz. El cambio fundamental en cuanto al alcance y la fuerza del delito político se dio en 1997 con ocasión de una sentencia de la Corte Constitucional que suprimió la subsunción en la rebelión de los delitos comunes cometidos por los guerrilleros en combate. Antes de 1997, si en medio de un combate con la guerrilla morían soldados por cuenta del intercambio de balas, los guerrilleros no podían ser condenados por estos homicidios, pues los delitos conexos con la rebelión cometidos al fragor de la confrontación armada no eran punibles, a menos de que se tratara de, comillas, actos de ferocidad, barbarie o terrorismo, fin de las comillas. Después del fallo de la Corte, los homicidios cometidos en combate en contra de miembros de la fuerza pública pasaron a ser sancionados como homicidios agravados, con una pena que, al momento de redactar este informe, va de 33 a 50 años de prisión. De este modo, se desestructuró la noción de delito político tal y como había sido entendida en la tradición jurídica colombiana y se puso fin al benigno tratamiento punitivo de los guerrilleros combatientes. Sin embargo, a pesar del fallo de la Corte, en algo se mantiene el delito político. No solo las medidas de trato especial para delincuentes políticos siguen vigentes en la Constitución, sino que el Código Penal aprobado en el año 2000 conservó los delitos políticos por excelencia, es decir, la rebelión, la sedición y la asonada. El Código incluyó además las infracciones al DIH, que en cierto sentido hacen eco de la tradición de uso del derecho de guerra como marco para judicializar la violencia asociada al conflicto. No obstante, este no es el único enfoque posible en el Código Penal para la judicialización del conflicto. La valoración de los jueces y la propia dinámica del conflicto armado inciden en la criminalización de las conductas cometidas por los guerrilleros. Así, la violencia puede ser entendida como una cuestión de seguridad pública que se juzga a partir de los delitos asociados a la criminalidad organizada y al terrorismo. En virtud del progresivo debilitamiento del delito político, en general los jueces de instancia han tendido a privilegiar este último enfoque, mientras que la Corte Suprema de Justicia ha oscilado entre los dos que se encuentran condensados en el Código Penal. En el caso de los jueces de instancia, existe la tendencia a equiparar todo acto de violencia cometido por los actores del conflicto armado como un acto terrorista. El Tribunal Superior de Bogotá, por ejemplo, condenó a una guerrillera de las FARC por el delito de homicidio agravado con fines terroristas, con ocasión de su participación en mayo del año 2000 en un combate con el ejército que se dio luego de un encuentro fortuito en una carretera en el que resultaron muertos un soldado y 10 guerrilleros.
La decisión de la Corte Suprema de revocar la sentencia del Tribunal de Bogotá ejemplifica, por el contrario, el primer enfoque. Según la Corte, a la luz del DIH, comillas, en estricto sentido, los conceptos de combate y terrorismo necesariamente se excluyen, fin de las comillas, pues el combate es un enfrentamiento militar entre personas que participan directamente en las hostilidades, al paso que los actos terroristas no son actos que por definición se cometen en contra de la población civil. De conformidad con la Corte, un acto militar que respete el principio de distinción del DIH no puede calificarse como un acto terrorista. La Corte Suprema de Justicia ha contenido entonces la tendencia a judicializar todos los actos de las guerrillas bajo la lógica de la lucha antiterrorista y ha conservado la vigencia de categorías propias del DIH como marco de referencia. De esta forma, la Corte ha permitido la pervivencia de la noción de conflicto armado como categoría jurídica relevante con el objetivo de encuadrar el contexto de violencia política en Colombia. Así, ha conservado también un lugar en el derecho para la figura del combatiente rebelde. Pero de otro lado, la Corte también ha dado pasos en la dirección del debilitamiento del delito político y de la tendencia a caracterizar a los grupos guerrilleros como asociaciones criminales comunes que atentan contra la seguridad pública, más que verlos como organizaciones subversivas que pretenden la transformación del Estado. Esta tendencia ya se evidenciaba con claridad en algunas instancias judiciales de menor jerarquía, pero la Corte Suprema había mantenido una línea jurisprudencial que ponía cortapisas a esta disolución del delito político en el crimen común. Hasta el año 2010, la Corte había mantenido un criterio de distinción entre el delito político de rebelión, utilizado para juzgar a miembros de las guerrillas, y el delito común de concierto para delinquir, que es bajo el cual usualmente se ha encuadrado la pertenencia a las organizaciones paramilitares. Según la Corte, la rebelión y el concierto para delinquir se excluían entre sí, pues mientras en el primer caso los autores perseguían fines sociales, en el segundo los móviles de los autores eran meramente individuales. Esto, por supuesto, no significaba que a los miembros de las guerrillas no se les juzgara por la comisión de delitos comunes. El alcance de la tesis era que la pertenencia a una organización subversiva no puede ser catalogada simultáneamente como delito político y como delito común, sino exclusivamente como rebelión. La distinción es importante, pues con base en ella la Corte negó el tratamiento de los paramilitares como delincuentes políticos en el año 2007. De este modo, impidió que les concedieran beneficios de amnistía e indulto en el contexto del proceso de desmovilización colectiva que tuvo lugar durante el gobierno de Álvaro Uribe. Si bien con esta decisión la Corte acentuó la demarcación entre guerrilleros y paramilitares al reservar la categoría de delincuentes políticos para los primeros, en el año 2010 la Corte parece haber dado un paso atrás en la dirección contraria. En instancia de casación llegó a la Corte el caso de un guerrillero que había sido condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines terroristas y rebelión, apartándose de su jurisprudencia anterior, según la cual el criterio para definir el asunto era si el guerrillero había realizado conductas delictivas al margen de las directrices del grupo subversivo. En este caso la Corte sostuvo, comillas, que el delito de rebelión puede concursar con el de concierto para delinquir en la medida que tengan lugar ciertas circunstancias capaces de escindir la asociación criminal propia de la confrontación armada con el Estado, con la agrupación inherente al referido punible contra la seguridad pública, fin de las comillas. Tales circunstancias, sin embargo, no tenían que ver con la inscripción de las conductas en la estrategia de la organización guerrillera, sino con la naturaleza misma de las conductas. Si se contrasta lo que ha sucedido con esta línea de la Corte en materia de concierto para delinquir y rebelión, con lo que ha sucedido en materia de DIH y terrorismo, la conclusión es paradójica. Por un lado,
La Corte ha mantenido nociones centrales del DIH como las de combatiente y población civil y ha refinado su análisis a partir de ellas con el propósito de definir con mayor precisión los elementos necesarios para calificar un acto como terrorista. Todo esto contribuye a mantener una relativa vigencia de la figura jurídica del combatiente rebelde. Sin embargo, por otro lado, la Corte ha abierto una pendiente resbaladiza hacia la disolución del delito político en el delito común. Ese es el fin del punto 3.3.2. 3.3.2.1. ¿Qué ha pasado entre tanto con el juzgamiento de los paramilitares? La judicialización de paramilitares ha enfrentado una gran cantidad de dificultades y se ha moldeado de diferentes maneras. Ello se debe a que en distintos periodos se ha reconocido o no el carácter legal o ilegal de estos grupos, así como su naturaleza legítima o ilegítima. A su vez, estos cambios de estatus han producido efectos sobre la manera como los distintos actores enfrentan el fenómeno paramilitar, desde los militares y el gobierno hasta la rama judicial, que bajo las presiones de las víctimas de crímenes cometidos por estos grupos se ha visto enfrentada a diversos retos para judicializarlos. Ya se ha visto que el origen del paramilitarismo está vinculado con el marco normativo expedido en la década del 60 por el que se crearon los llamados grupos de autodefensa. Además de la autorización dada a los civiles para portar armas de uso privativo de la fuerza pública, contribuyó a la conformación de estos grupos el impulso de las fuerzas militares a dicho proceso. Varias resoluciones internas de las fuerzas militares demuestran que la formación militar de la población civil para el ejercicio de labores de contrainsurgencia era uno de los objetivos del accionar militar. En este contexto, las comillas juntas de autodefensa, fin de las comillas, en este contexto, las juntas de autodefensa fueron inicialmente consideradas por algunos sectores como una estrategia legal y legítima contra la insurgencia. A pesar de que desde comienzos de los años 80 existían evidencias de los crímenes cometidos por los grupos de autodefensa y de los apoyos financieros, políticos y militares que tenían, la gran mayoría de estos hechos quedaron en la impunidad. Al menos dos factores ayudan a explicar por qué. En primer lugar, los grupos paramilitares recibían apoyo de actores poderosos, no solo privados, sino incluso de algunos funcionarios del gobierno que abiertamente reconocieron cierta simpatía por su acción. Estos actores interpretaron el paramilitarismo como una justa manifestación del derecho de legítima defensa. Segundo, porque para ese momento todavía era difícil llegar a un acuerdo acerca de lo que era el fenómeno paramilitar. La comunidad defensora de los derechos humanos, tanto la nacional como la internacional, y los movimientos de oposición entendieron la existencia de actuaciones de los paramilitares en el marco de una guerra sucia motivada por los mandos militares como parte de un plan de exterminio de la insurgencia y la oposición. El gobierno, en cambio, acusó a fuerzas oscuras como responsables de la violencia. Esas fuerzas oscuras decían que involucraban agentes del Estado insubordinados, pero que diluían en su oscuridad las más altas responsabilidades sobre lo que estaba pasando cuando el Estado decía que se trataba de fuerzas oscuras. La falta de claridad en la comprensión del paramilitarismo fue uno de los factores que impidió diseñar políticas que contuvieran su expansión. En 1989, el presidente Virgilio Barco expidió 4 decretos para enfrentar el fenómeno paramilitar, luego de reconocer que grupos de justicia privada, cuyas relaciones con el narcotráfico eran cada vez más evidentes, estaban perturbando el orden público bajo el amparo del marco legal que había permitido su creación. En ellos, primero, prohibió la participación de civiles en operaciones militares. Segundo, penalizó la promoción, financiamiento o adhesión a grupos de comillas autodefensa, fin de las comillas. Tercero,
creó un comité antisicarial para coordinar los esfuerzos del Estado contra el paramilitarismo. Y cuarto, suspendió las normas consideradas como el fundamento legal de la creación de los grupos de autodefensa y paramilitarismo. En mayo de ese año, es decir, de 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el parágrafo 3 del artículo 33 del decreto 3398 de 1965, pues consideró que violaba el artículo 48 de la Constitución de 1886, según el cual únicamente el gobierno podía introducir, fabricar y poseer armas y municiones de guerra. Y aunque declaró constitucional el artículo 25 del mismo decreto, en el que se establecía la posibilidad de crear juntas de autodefensa, aclaró que la interpretación de esta norma no debía llevar a concluir que existía una autorización legal para organizar grupos civiles armados que pretendieran sustituir la acción legítima de los organismos de seguridad del Estado en el restablecimiento del orden público. A pesar de los esfuerzos del presidente Barco, no hubo resultados que afectaran el avance del paramilitarismo, pues el comité antisicarial nunca se conformó, ni hubo un claro compromiso de las Fuerzas Armadas para ayudar a desarticular esas organizaciones armadas ilegales. Las pugnas dentro del Estado por la posición frente al paramilitarismo también incidieron en la respuesta del gobierno de César Gaviria a este fenómeno, primero en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente y luego en los primeros pasos de su puesta en marcha. Aunque esta administración hizo un esfuerzo importante por definir una estrategia integral contra la violencia que reconoció algunos de los elementos característicos del paramilitarismo, en términos prácticos siguió entendiendo el fenómeno como parte del narcoterrorismo. A partir del reconocimiento de la continuidad del ejercicio de autodefensa de los grupos que quedaron en la clandestinidad tras el desmonte normativo hecho por Virgilio Barco en 1989, la administración Gaviria creó los, comillas, servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, fin de las comillas, bautizados luego como Convivir. Según explicó entonces el gobierno, estos servicios buscaban frenar el aumento del paramilitarismo con la oferta de una alternativa legal y vigilada por el Estado. Los temores expresados por varios de los ministros, expresadas también por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería de Derechos Humanos, frente a la creación de las Convivir, resultaron fundados, pues estas no solo se extendieron rápidamente, sino que algunas de ellas terminaron involucradas en el paramilitarismo. A ello contribuyeron tres hechos. Primero, la imposibilidad del gobierno de dirigir y controlar las Convivir, en parte por los desacuerdos dentro de este. Segundo, la idea de la ineficiencia de las Fuerzas Armadas que se había popularizado a partir del recrudecimiento de los ataques guerrilleros. Y tercero, la disponibilidad de armas de uso privativo de la fuerza pública para los civiles ya desde 1993 con expedición del decreto 2535 de ese mismo año. Más tarde, dos disposiciones de la Corte Constitucional frenarían el avance de las bases legales del paramilitarismo. Estas fueron la sentencia C-296 de 1995, que declaró inconstitucional la posibilidad de autorización para conformar grupos de fuerza pública distintos a las fuerzas militares y a la policía, y la sentencia C-572 de 1997, por la cual declaró constitucional la existencia de las Convivir, pero limitó elementos importantes como el tipo de arma que podían usar sus miembros, que el control que sobre ella ejerciera la Superintendencia de Vigilancia tenía que ser obligatorio y que no estaban autorizadas para usar técnicas y procedimientos diferentes a los permitidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada. Durante el gobierno de Ernesto Samper se adoptaron algunas medidas para adelantar la judicialización de los paramilitares. Se avanzó en la definición de su tratamiento jurídico y se empezó a entender como necesario el análisis de la relación de estos actores con la política de paz.
Para impulsar la judicialización de paramilitares, esta administración creó el bloque de búsqueda de los grupos de justicia privada a través del decreto 2895 de 1997. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, con Alfonso Gómez Méndez a la cabeza, presentó la captura del esmeraldero Víctor Carranza como uno de los mayores éxitos del Estado en su embrionaria lucha contra el paramilitarismo. Sin embargo, el bloque de búsqueda de los grupos de justicia privada nunca llegó a conformarse y a Carranza finalmente lo dejaron en libertad por vencimiento de términos. En relación con el tratamiento jurídico a los paramilitares, durante el gobierno de Samper se expidieron las leyes 241 de 1995 y la ley 418 de 1997, que crearon la posibilidad de reinserción para los paramilitares y autorizaron al gobierno para otorgarles estatus político, con lo cual se extendía esta figura más allá de las agrupaciones guerrilleras y milicias populares. La exploración de alternativas relacionadas con un eventual proceso de paz también reflejó un mayor grado de reconocimiento de los paramilitares como actores en el conflicto armado. Así, las recomendaciones de la Comisión Exploradora, nombrada en 1997 por el presidente Samper, se constituirían como el primer intento de incluir el tema del paramilitarismo en la articulación de políticas de paz. Más adelante, durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, también hubo avances en materia de rechazo al paramilitarismo desde el Estado. Sin embargo, este rechazo no fue una medida de tipo judicial, sino principalmente política, y fue tomada bajo la presión del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se trató de la destitución de los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, quienes habían sido recurrentemente cuestionados por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Más allá de eso, las judicializaciones de paramilitares fueron muy escasas, incluso en los casos en los que existían pruebas importantes de la vinculación de los militares con los grupos de autodefensa y de estos con la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como lo había demostrado, entre otros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia, su política de tratamiento a los grupos de autodefensa apostó por devolverle al Estado el monopolio de las armas y para ello impulsó algunas modificaciones normativas y unas negociaciones de paz con 3 grupos de autodefensas, con las Autodefensas Unidas de Colombia en 2003 y con los bloques Central Bolívar y Vencedores de Arauca en el año 2004. El cambio normativo para adelantar las negociaciones con estos grupos fue una enmienda a la Ley 418 de 1997, que era el marco normativo a través del cual se habían llevado a cabo los diálogos anteriores con los grupos guerrilleros. Esta norma permitía la concesión de indultos a los miembros de grupos al margen de la ley con los que se adelantaran diálogos de paz y que hubieran sido sentenciados con sentencia ejecutoriada por la comisión de un delito político. Sin embargo, de acuerdo con esta misma ley, los diálogos de paz únicamente podrían celebrarse con organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales se les hubiera reconocido carácter político. Y aunque, como se ha mencionado, gobiernos anteriores hubieran sugerido esta alternativa con respecto al paramilitarismo, lo cierto es que algunos de los elementos característicos del origen y accionar de estos grupos sembraban dudas acerca de la posibilidad de darles este tipo de reconocimiento. Para zanjar ese inconveniente sin tener que enfrentarse al debate político, la Ley 782 del año 2002 prorrogó y modificó algunas disposiciones de la Ley 418 de 1997. En particular, eliminó el requisito de que las negociaciones de paz solo pudieran hacerse con organizaciones al margen de la ley,
a las que se les hubiera reconocido carácter político. Como resultado, la Ley 782 del 2002 autorizó la realización de diálogos de paz con las autodefensas. Estas modificaciones, sin embargo, no ofrecían una alternativa para los paramilitares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones al DIH. Por ello, no resultaba atractiva para las cúpulas paramilitares. Como se explica a continuación, ese aparente vacío llevó a que se expidiera la Ley de Justicia y Paz, fue la Ley 975 del año 2005.